Esta nueva crisis en los Balcanes. La verdad que los Balcanes es sinónimo, lamentablemente, de un montón de conflictos en los últimos años. La última guerra fue en 1999. Hoy les vamos a hablar de la historia de la última guerra de los Balcanes. Pero ayer les mostrábamos incidentes en Kosovo, es independiente desde el 2008, no reconocida por Serbia, no reconocida por Rusia. Y estas imágenes de la KFOR, de las fuerzas de la OTAN para la K de Kosovo, que ha mandado a 700 soldados más a partir de las imágenes que compartíamos ayer. ¿Se acuerdan de esa minoría serbia atacando a las fuerzas militares por un montón de situaciones que se están dando internas dentro de Kosovo? Bueno, y les contábamos ayer de la puesta en situación de ataque de los militares serbios en la frontera con Kosovo, que es mayoritariamente albanesa. Bueno, hay una protección por parte de la OTAN para evitar que esto termine en un conflicto, pero son un montón de ingredientes que hacen que otra vez la situación sea explosiva en el centro de Europa. Y ayer hablábamos, bueno, ya hay una guerra en Ucrania. ¿Puede tolerar Europa otro conflicto mucho más cerca de otras capitales? Bueno, obviamente no, ¿no? Y acá juegan en el papel otros grandes jugadores, como es el caso de Rusia, que es un aliado histórico de Serbia, vecino de Kosovo y que reclama obviamente Kosovo y que no reconoce su independencia. Pero para poder entender cómo el pasado vuelve a hacerse presente, una frase que usamos mucho, ¿no?, en este segmento que nos gusta compartir, que es el tema de la historia, claramente el pasado se vuelve a hacer presente, porque la última guerra fue en 1999, en esa región de los Balcanes, cuando la OTAN decidió intervenir. Era el presidente Clinton y el presidente de Serbia era Slobodan Milosevic, hoy encarcelado por crímenes de guerra, le decían el carnicero de los Balcanes. Bueno, para entender un poco lo que está pasando en estos momentos, vayamos para atrás, vayamos al año 1999 y veamos un poco la historia de lo que pasó en Kosovo. En la segunda mitad del siglo XX, los Balcanes fueron testigos de una serie de conflictos étnicos y políticos que llevaron a la desintegración de Yugoslavia. Uno de ellos fue la Guerra de Kosovo, un enfrentamiento sangriento que se llevó a cabo entre 1998 y 1999. Kosovo, una provincia de Serbia, era habitada mayoritariamente por albaneses de etnia y religión musulmana. La opresión sistemática y la discriminación por parte del gobierno serbio liderado por Slobodan Milosevic generaron un creciente sentimiento de insatisfacción y una lucha por la independencia. El conflicto de Kosovo se entrelazó con los demás conflictos étnicos que habían sucedido en años recientes en la región, como la guerra de Bosnia y la guerra de Croacia. Las tensiones étnicas, la rivalidad histórica y las ambiciones de controlar territorios estratégicos se convirtieron en una combinación explosiva que desencadenó un conflicto armado. La violencia se intensificó en 1998 cuando el Ejército de Liberación de Kosovo, un grupo guerrillero albanés, comenzó a atacar a las fuerzas de seguridad serbias y a perpetrar actos de violencia contra la población serbia. El gobierno central de Serbia respondió con fuerza, llevando a un deterioro acelerado de la situación en la región. La intervención de la OTAN fue un punto crucial en el conflicto. Liderados por Estados Unidos, las fuerzas aliadas entraron a la guerra con el argumento de detener la violencia y proteger a la población civil. En marzo de 1999, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas serbias y sus infraestructuras militares. Esto provocó una intensificación de los enfrentamientos y un éxodo masivo de la población albanesa. Our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose, so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course. To deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo, and if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. In short, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. La participación de la OTAN en la guerra sigue siendo un tema polémico y complejo.
Si bien algunos la ven como la acción necesaria que previene un genocidio, otros consideran que solo tuvo intereses geopolíticos y que no logró detener la violencia, sino generó cientos de miles de desplazados y provocó un vacío de poder en la región. Uno de los momentos más tensos durante la guerra fue la toma del aeropuerto de Pristina, la capital de Kosovo, por parte de las tropas de la OTAN. La operación fue arriesgada y estuvo al borde de desatar una tercera guerra mundial, ya que las fuerzas rusas también habían ocupado el aeropuerto. Sin embargo, gracias a las negociaciones diplomáticas, se evitó un enfrentamiento directo entre las potencias mundiales. Se estima que alrededor de 10.000 personas murieron durante la guerra de Kosovo, la mayoría de ellas albanesas kosovares. La guerra llegó a su fin en junio de 1999, cuando las fuerzas serbias se retiraron de Kosovo y se estableció una administración de las Naciones Unidas en la región. En 2008, Kosovo declaró su independencia de Serbia, un movimiento que no fue reconocido por todos los países y que sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. El conflicto dejó un legado de odio y división étnica en la región. El camino hacia la reconciliación total de los pueblos de los Balcanes y la resolución de las disputas pendientes sigue siendo uno de los mayores desafíos.